Estamos aquí en otra ocasión con un entrenador de baloncesto, Luis Moreno Berriochoa. Hola a todos, tengo 48 años, llevo algo más de 25 años entrenando y pues entrenador superior de baloncesto con licencia FIBA. Aquí estoy. Perfecto, pues vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles fueron las razones por las que te decidiste empezar a entrenar? Pues mira, para mí es un poco, me parece un poco anecdótico, un poco casualidad realmente. Siempre tiene que haber alguien que te dé ese empujoncito, pero yo ni había estado en un equipo con un entrenador, sino que en mi colegio eran equipos de autogestión y pues en un momento pues yo era el capitán, hacía los cambios. Luego se sumaba también que allí en mi colegio me ofrecieron entrenar, pero lo primero que me ofrecieron es un equipo de fútbol sala. Yo no había ni jugado ni, ni, ni dirigido fútbol sala, pero algo verían en mí para proponerme eso, con lo cual al año siguiente pues me propusieron, quedó libre uno de los equipos de baloncesto, que era lo que yo había jugado siempre allí, y ese fue el pasito, el empujoncito que yo necesitaba, porque también pues tenía un tío mío, un hermano de mi madre en Rechu, cerca de San Sebastián, era entrenador, me pasaba revistas de apuntes de entrenamiento, un libro de Dan Peterson, estas cosas que vas. Entonces, todo a la vez se fue dando como para que cuando me lo propusieron, pues yo no tuviera ninguna duda en probar y ya está hoy. Y en ese inicio con ese primer equipo de baloncesto que llevaste, ¿tuviste algún tipo de apoyo, de referencia que te guiara? Pues mira, la verdad es que era complicado, porque aunque yo estaba o sea, esto fue en el Colegio Obispo Perelló de Madrid, del barrio de la Concepción, que era un colegio de tradición de básquet. De hecho, pues había tenido un equipo en la antigua Primera Nacional, se habían iniciado entrenando pues Bravender y Lolo Sainz, porque tenían alguna relación, pero en el momento en el que yo había sido alumno no existía ese baloncesto organizado, sino que se empezaba a recuperar y entonces los equipos los habían agarrado padres que tenían a sus alumnos en el colegio y esas eran para mí mis primeras referencias, más allá de lo que te digo que sin yo haberme planteado nunca nada, yo leía apuntes de básquet que me enviaba mi tío, leía un libro de Dan Peterson de una zona 131 que yo no tenía mucha idea de en qué consistía, entonces no tenía muchas referencias. Yo empecé entrenando con otro compañero de colegio, los dos gestionábamos el equipo como mejor, era un equipo alevín y lo gestionábamos como mejor pensábamos que podíamos hacer, con, te digo, toda la inexperiencia del mundo. Además, todos los jugadores de ese equipo alevín venían rebotados de que no les hubieran cogido en el equipo de fútbol del colegio. Entonces, pues ese primer año lo recuerdo con mucho cariño y ahí gestionamos todo entre mi compañero y yo y fue buscar referencias de cualquier lugar. Perfecto, pues hombre, en tu caso la pregunta es un poco obvia, pero voy a retrotraerme, ¿no? No, no, a tus inicios, ¿no? sí, sí. O sea, En tus inicios como entrenador de baloncesto, ¿considerabas que fuera una profesión? bien, pues digo, ahora voy a mis inicios, pero como dices, pues tienes razón que ahora mismo, pues como además me dedico profesionalmente, yo soy arquitecto y empecé a entrenar en los inicios de la carrera y nunca he dejado de entrenar de una u otra manera, ya fuera sin remuneración al principio, ya fuera con una pequeña compensación económica luego.
siendo estudiante, trabajando como arquitecto, no he dejado nunca de entrenar y, y ha llegado un momento en el que dedicaba más horas, más tiempo al básquet que a lo que en ese momento me daba de comer. Yo lo considero una profesión desde el primer momento, desde el primer momento. Yo insisto mucho en los cursos que doy para entrenadores en México, o los clinics, allí los llaman clínicas, pero aquí suena raro. Todos los cursos, los clinics que doy allí, yo insisto mucho que ser profesional como entrenador de básquet no depende de la remuneración económica. Insisto mucho en que depende de tu actitud, del tiempo que le dedicas, de tu mentalidad, de tus valores y de cómo te preparas para eso. Porque digamos que está la parte del oficio, ¿no? De dominar el oficio, o sea, de prepararte para ejercer como entrenador adecuadamente. Entonces, yo insisto mucho con ellos que, que todos debemos ser profesionales y comportarnos como tal. Otra cosa es eso, ¿no? Que está en contraposición. Tenemos cómo nos acercamos al básquet al principio, a lo mejor es como afición, como pues en México puede ser un poquito de supervivencia en conseguir tu primer trabajo. eh, y esa parte, pues sí depende de la preparación de lo que te prepares. Pero, pero vamos, rotundamente eh, hay que acercarse a ser entrenador de básquet como si fuera una profesión. Y, y tu sensación externa, es decir, pues, lógicamente tú estás en un ámbito profesional, pero ¿tienes una percepción externa fuera de lo que es el mundo del baloncesto, fuera del deporte? La sensación externa es que los entrenadores de baloncesto, y hablo de la generalidad, ¿se les considera profesionales? Bueno, la percepción, desde luego aquí, de lo que puedan ser eh, los que dirigen el deporte de un colegio, los papás, los padres de familia, eh, no es esa, no es esa, está claro. Eh, pero digo que primero tiene que salir de nosotros, primero tiene que salir de nuestro comportamiento y como te ganas el respeto del resto de intervinientes en el básquet, te digo, papás y directivos y directores de colegio y demás, es con tu preparación, es con tu preparación. Entonces, pues está claro que no. En México, por ejemplo, hay una parte que es que los entrenadores de básquet, de cualquier deporte, de cualquier actividad escolar, en los colegios privados, tienen la misma consideración que un profesor. O sea, tú estás incorporado en plantilla, tú tienes tus 14 pagas, eh, entonces esa parte pues ya es un avance, ¿no? Que aquí, pues a lo mejor eso es lo que hay que aspirar, porque muchas veces para que eso suceda, pues tienes que dar clases de otras asignaturas en el colegio. Un poco también lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Pues, que también tengo contacto últimamente, y es que a veces te ofrecen una posición de entrenador en una high school tienes que ser entrenador, pero tienes que dar unas clases de temáticas o de educación física. Pero, pues digo, no creo que sea la perfección ahora. Está difícil porque no veo que evolucione mucho el deporte escolar en España. No sé, es mi percepción, digo. Eh, no sé en qué podríamos intervenir para que eso sucediera. Pero lo más importante es que nosotros nos ganemos esa consideración preparándonos. Perfecto, pues vamos a por la tercera. Tu formación como entrenador, ¿en qué ha Ujú. consistido y en qué consiste? Es decir, si te parece, aprovechando Sí. que eres entrenador en México y para
para el tema de la licencia FIBA. Si te parece, cuéntanos un poco cómo es ese proceso para también un poco pues añadir esa Sí. novedad a estas entrevistas, que va a ser la primera ocasión. Ujú. Muy bien. Pues digamos, como decía, en un principio, mm, estaba realmente difícil. Yo echo de mucho de menos no haber sido entrenador ayudante de alguien en esos primeros años, ¿no? Digo, para lo bueno y para lo malo, pues si estudias y te dedicas, pues lo normal es que pues a lo mejor entrenas un equipo, en un colegio, en un club, pero yo no he tenido la suerte en esos primeros años ser entrenador ayudante, que me parece lo más efectivo en un inicio, el poder aprender de alguien con esa cercanía de ser entrenador ayudante. Mm, Como te digo, pues recibía revistas de apuntes de lo que era la primera asociación de entrenadores, algún libro que se editaba pues, en Gimnos o en Esteban Sanz, en alguna librería especializada. Eh, la enciclopedia, mítica enciclopedia de baloncesto, Mi baloncesto de Antonio Díaz Miguel, que, la primera colección de libros de Manel Comas, ¿no? Pues eso, digamos, ese era el tipo de referencias al que tú tenías acceso en ese momento. Ahora, pues está claro que la divulgación en Internet de clinics, de ejercicios, de entrenamientos, pues no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con, con lo que nosotros teníamos acceso para formarnos. De hecho, pues incluso veo Federación Madrileña con clinics, las federaciones autonómicas con mucha difusión, ¿no? Con mucho movimiento. Sí me parece importante, o sea, para mí el momento crítico de la formación y de tu consolidación de tu personalidad como entrenador es cuando has acaparado cierto tipo de información, es el dar el paso atrás de, de parar y reflexionar para tener tu propio criterio, ¿no? Tu propia línea de trabajo. Porque muchas veces yo veo ahora que con los entrenadores que empiezan, con los que yo trabajo en México y con otros que absorben y acumulan mucha información a través de Internet, pero como no se dan no tienen las referencias y no se pueden dar el tiempo a lo mejor de parar, pues está un poco, el trabajo está un poco deslavazado en cuanto a eso. Mira, pues yo ahora, yo siempre también insisto en México con los entrenadores con los que yo trabajo, en que de lo que más se aprende es de los entrenamientos de los demás, por ejemplo, y no hay esa costumbre, ¿no? Yo creo que aquí pues tenemos un poco más, o tienes la suerte de coincidir en un club y quedarte a ver el entrenamiento siguiente, o llegar un poco antes para ver el entrenamiento de tu compañero que entrena delante tuyo. O sea, no solo para meterle prisa para que te salga de la cancha, sino también para intentar aprender algo de lo que está haciendo, ¿no? Y aquí tenemos un poquito más esa costumbre interiorizada. Allí no existe eso, pues allí haces tu entrenamiento y te vas, y creo que hay que intentar propiciar ese ámbito de comunicación y de aprendizaje con tus propios compañeros de academia, de club, de colegio. En México no está tan sencillo. No, yo creo que tenemos aquí la suerte de tener tus cursos de entrenador bien estructurados. Allí en México, alguien que quiere aprender, mejorar, capacitarse, se dice allí, está un poco más complicado las referencias que no sean a través de Internet. Pero, por ejemplo, están tan cerca de Estados Unidos que a veces si tienes otras oportunidades. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de estos años que estoy allí, pues ya sea porque agarramos un coche entre varios y agarramos carretera, pero pues hay buenos clinics en Las Vegas, puedo acercarme a San Antonio, a Phoenix, entonces, sobre todo en la frontera norte de México, que es donde más el baloncesto está por encima de otros deportes y hay mucha tradición, pues están acostumbrados a tener esas referencias. ¿Qué sucede?
que casi siempre lo primero que aprendes y copias son temas tácticos. Entonces tiene mucho dominio de jugadas, por decirlo así, del tema táctico, pero mucho menos de otras cosas que se tratan con menos asiduidad allí en los clinics, que pueden ser fundamentos, técnica individual y otros aspectos, ¿no? Entonces, pues allí ves entrenadores que tienen un conocimiento táctico muy bueno en México y sin embargo en el tema de desarrollo de jugadores, trabajo de fundamentos, incorporar eso a tu planificación, eso cuesta más, cuesta más. Hay incluso un entrenador que organiza todos los veranos, trae 3 4 entrenadores americanos allá a México y es un muy buen clinic. Yo he tenido la suerte también, este tiempo que estoy allí, pues tenemos entrenadores españoles que dominan muy bien el oficio y que son exitosos allí, como puede ser Paco Olmos, Iván Deniz, está Ramón Díaz también, y yo si puedo, pues me acerco, si coinciden que llegan a una ciudad que está cerca de donde yo estoy, pues intento empaparme de esos entrenamientos o de lo que identificar lo que están haciendo en ese momento cuando veo los partidos, ¿no?, de la Liga Mexicana. O incluso algunos entrenadores, pues, algún entrenador americano que he tenido la ocasión de ver sus entrenamientos, pues yo digo, yo absorbo todo lo que puedo y creo que hay la manera, que puedes encontrar la manera de intentar estar al día de las ligas que se están jugando, de lo que están haciendo tus compañeros. Yo, la verdad es que disfruto mucho aprendiendo de los demás y, y pues eso es un poco desde el principio hasta este momento. Yo busco siempre la manera de poder aprender. Perfecto, pues hablando de formación, en general, ¿crees que el que se tiene acceso es de calidad? ¿Y hay algo que Ujú. incluirías o algo que hayas observado que se pueda echar en falta? Sí, pues digo, tenemos la suerte de tener una estructura de cursos de formación que, que es difícil, ¿no? De lo que yo voy viendo, pues Argentina está haciendo un esfuerzo por tener una estructura de cursos parecida. Hay otros países, ¿no?, que, que están en esa línea. Veo, como te he dicho antes, federaciones autonómicas con clinics online muy interesantes, eh, y la formación me parece que está bien estructurada, que está bien estructurada. También creo que no lo he mencionado antes, pero una de las cosas más importantes para la formación que tenemos es que tenemos una buena competición, que tenemos una buena competición. Porque, bueno, pues estamos hablando un poco casi de la parte teórica del aprendizaje, ¿no?, de cómo adquirir información, a transformarlo en conocimiento y demás. Pero esto solo funciona si lo llevas a la práctica tú, si te equivocas tú, si diriges partidos tú. Entonces creo que una cosa que tenemos que cuidar mucho y potenciar mucho, que esté siempre bien estructurada y con buen acceso para todos, es la competición que tenemos. Y yo creo que eso aquí nos, nos ayuda muchísimo. Y de hecho, incluso hasta la Liga Endesa, la Liga CB, pues sirve de referencia de estudio de casi todo lo que vemos. También en lo que encontramos en Internet y en lo que prolifera en redes sociales en estos días, también para mí, pues yo ahora creo que puedo diferenciar lo que más valoro de los entrenadores es que me cuenten lo que ellos hacen. Y los clinics que más valoro son los clinics a los que asisto en los que los entrenadores me cuentan lo que ellos hacen o han hecho en algún momento. Y está en la otra parte que prolifera ahora mucho, que son los analistas. Digamos que pues son entrenadores, pero eh, se dedican más sobre el trabajo de otros, sobre el trabajo de otros entrenadores, a, bueno, pues
tendencias de trabajo de defensa del bloqueo directo, jugadas especiales, y eso es muy útil, pero cuando empiezas como entrenador, entre el tiempo que te estás formando tu criterio, bueno, pues digamos que, deberíamos intentar diferenciar esas dos partes de la información que encontramos en Internet. El curso superior en España para mí es una experiencia fantástica, fantástica. Yo, si pudiera y tuviera disponibilidad en verano, ojalá se pudiera hacer una vez cada 3 4 años. Esa parte, a lo mejor hay que hacer alguna actividad similar para no hacerlo porque lo necesitas, sino el poder hacer alguna actividad similar, como digo. Eh, por ejemplo, creo que faltan algunas actividades. Pues me voy a dar. Imagínate, en la Final Four de la Liga Universitaria Americana, pues se monta un congreso de entrenadores, la NABC, la asociación de allí, se monta un evento en el que se comparte, hay clinics, se comentan los partidos, o sea, se crean ciertos foros que yo creo que aquí podríamos intentar, digo, habrá alguna actividad parecida, pero creo que podríamos, que una forma de mejorar nuestra formación y de crecer por ahí podría ser pues adosada a una Final Four de la Liga de Madrid, o adosado a un campeonato de España, o a la Copa del Rey, los entrenadores que no participan. Te digo, eh, es difícil porque para eso funciona muy bien allí, porque allí se ha parado la liga. Todos han terminado su liga y sus entrenamientos, y se juntan todos los que pueden en ese foro de compartir y de mejorar, ¿no? Y de generar contactos también, que ellos lo valoran mucho, los americanos. Pero yo creo que por ahí alguna actividad así nos ayudaría bastante, nos ayudaría bastante. Eh, en México, te digo, está muy difícil formarse. eh, Casi siempre se acercan a lo que ellos llaman certificación, o a los cursos si das una constancia, porque a lo mejor lo que para ellos les sirve, o sea, es a lo mejor aquí también con los cursos al principio, tú lo haces porque lo necesitas en la mayoría de los casos, para dirigir el siguiente escalón, ¿no?, de competición. Eh, y allí a lo mejor pues se acercan también porque depende de esos cursos o de esas capacitaciones, de esa formación, el dinero tu sueldo, el baremo de sueldo que tienes en tu universidad o en tu colegio allí en México, pues varía según cómo tú te has ido formando, ¿no? Bueno, digo, eso no está mal, porque al fin y al cabo te estás preparando, eh, pero creo que aquí falta un poco más actividades en la etapa en la que no es obligatoria la formación. En cuando tú ya tienes tus cursos, ya tienes tu segundo nivel, en a lo mejor que haya algo de mentorías, de acompañamiento de esos entrenadores. eh, Te digo porque yo siento que yo lo necesitaba en ese momento, en el que una cosa son los cursos y otra cosa es tu temporada dirigiendo. Pues puedes preguntar a tus compañeros, puedes hablar sobre tu equipo con otra gente cercana, pero, pero ahí es lo que yo en ese momento creo que me hubiera venido bien. Es más o menos como yo lo veo ahora. Perfecto. Pues vamos a por la quinta. ¿Qué Ujú. momentos te han dado mayores enseñanzas, las positivas o las negativas? Y cuéntame una de cada. Muy bien. Me parece difícil, de los buenos momentos, me parece difícil sacar las enseñanzas eh, tan potentes con el impacto que tienen las que sacas en los malos momentos. O sea, sí pienso que de los buenos momentos puedes pensar cosas que hubieras hecho mejor,
pero muchas veces entre la complacencia y ese éxito momentáneo no le dedicas el tiempo suficiente a la reflexión como para que de verdad te haga mejor eso. Creo que de los momentos complicados, de los momentos malos, eh, las, las, el aprendizaje eh, es mucho más potente. Eh, Te voy a decir de algo positivo de lo que yo pueda sacar enseñanza. Mira, voy a ir cerquita en el tiempo. La primera vez que yo agarré la selección sub-16 en México, fuimos a competir a Costa Rica. Primero se compite en esa zona, eh, digamos que Confederación Centroamericana, y, y eso casi México está obligado, ¿no? A ser medalla de oro ahí. Y pues digo, y nosotros lo conseguimos la primera vez. eh, y algo de lo que yo reflexiono de esa, primero es mm, del conocimiento del grupo. Me hubiera gustado profundizar más en el conocimiento del grupo. Y luego de ese campeonato en concreto, llegamos al último día con el objetivo conseguido, y me ha pasado en otras situaciones, en otras competiciones, en las que consigues el objetivo antes de finalizar, ya sea una temporada regular, ya sea para clasificarte a un playoff, ya sea en este caso, pues en el último día éramos ya medalla de oro, eh, y el grupo no se comporta bien, el grupo no se comporta bien. Entonces, eso me hubiera gustado, porque aunque no tenga trascendencia en el resultado final, pero sí me hubiera gustado identificarlo antes, ese pues te digo, la complacencia de ya haber conseguido el objetivo y el relax, el relajarse del grupo y los jugadores, y, y a veces, bueno, te digo, por mi parte, ser más tolerante para no irnos con mala sensación de un torneo muy bueno o de una competición muy buena, y, y por otro lado, pues generar dentro del grupo otro tipo de objetivos, otro tipo de cultura para que con objetivos conseguidos nos sigamos comportando de la mejor manera posible. Esa sería, y digo, y luego en cuanto a conocimiento del grupo, pues también digo que conseguimos el objetivo de muy buena manera, pero pues en aquel momento pues resulta que lo que se dedicaban en el hotel era, la competición era darse de golpes entre los postes y los exteriores, pues de broma, no broma tal, pero bueno, pues digo sí conocer un poco mejor al grupo en esas situaciones buenas, ¿no? Que creo que, que reforzaría más el aprendizaje de todos, el avance de todos en estos dos aspectos. De algo negativo, y yo siempre que puedo, eh, y digo en México también, cuando trato con entrenadores, pues yo les digo que de esto que te estoy diciendo, que te estoy contando, de esto que se podría hacer de mejor manera, te lo cuento porque yo me he equivocado, he cometido estos errores 10 veces más que tú como entrenador, ¿no? Entonces, me gusta hablar mucho porque yo aprendo mucho de esas situaciones. Digo, a veces pienso que aprendo y me vuelvo a pegar la misma galleta, pero sí se aprende, creo, mucho de las situaciones negativas. Eh, entonces, pues, ¿qué te diría yo? Igual, la situación última que hemos tenido con la selección sub-16 el año pasado en Brasil, eh, pues eh, perdimos un primer juego con República Dominicana que condicionó el resto del torneo, y que como veníamos en otro torneo anterior en el que yo no era el entrenador principal, pero eh, Dominicana había ganado el centro básquet y nos había ganado las veces anteriores por 20, 25 puntos. Entonces, en esta,
que volvimos a perder y que, te digo, condicionó el transcurso del resto del torneo, pero como estuvimos siempre en el partido, teníamos, faltaba ahí cierto hambre, teníamos cierta complacencia con, oye, mira qué bien nos está yendo, que no nos están metiendo como los años anteriores, eh, y faltaba ahí algo de hambre en los jugadores, algo de hambre en los jugadores. Digo, pues es una situación negativa que creo que, que hay que hay que aprender. También, mira, pues otra de las enseñanzas que yo saco de eso, de trabajar en una selección de jóvenes. Resulta que la competencia para entrar en la selección, o sea, cuando tú empiezas con una preselección de 20, 15, 18, los que sean, eh, la competencia por entrar en la selección es brutal, la presión que tienen ellos también de sus familias y de sus entornos muchas veces también lo es. Entonces en la preparación parece que todo va bien en cuanto a nivel de entrenamientos, en la concentración, y y resulta pues, que te llevas la sorpresa que cuando das la lista final, eh, es que para muchos de ellos el objetivo ya está conseguido. Y entonces no pelean de la misma manera, no pelean de la misma manera eh, porque no se han visto en una situación igual. Y ellos ya su presión, la presión que tenían de sus familias, de sus escuelas, por conseguir una beca, una universidad allí en México, eh, que si eres selección mexicana, pues ya tienes esa consideración y estás mucho más cerca. Eh, pues resulta que de un día para otro no es el mismo hambre de ciertos jugadores. Y eso, pues también, pues ahí tienes que encontrar la manera de que el objetivo sea más elevado, que tengan o sea, que el objetivo como grupo prevalezca, o sea, se instaure rápidamente en el grupo un objetivo más elevado. Esa es otra de las cosas que te diría que he aprendido y que espero poder gestionarla de mejor manera cuando esté en una situación similar. En esto, de las enseñanzas de lo positivo y lo negativo, esto que me estabas preguntando, para mí se da una paradoja, pues, que no tiene por qué ser estricta, pero resulta que yo considero que aprendes mucho más de los tropiezos. Entonces, cuanto más veces tropiezas, mejor preparado estás y sin embargo funciona un poco la línea al revés, ¿no? O sea, con los éxitos vas accediendo a mejores oportunidades o tienes... Y sin embargo muchas veces un éxito temprano o cuando eres joven y ganas un campeonato de lo que sea, mmm, pues resulta que te bloquea tu avance como entrenador y tu mejora como entrenador. Entonces, mmm, pues esto sería un poco similar a lo que a la cultura americana con las empresas, ¿no? Pues te tienes que haber dado muchos golpes y haber tenido muchos tropiezos cuando quieres crear una empresa hasta que consigues eh, crear la que de verdad funciona, ¿no? Aquí en nuestra cultura está un poco más marcado, se queda un poco más señalado el que no triunfa desde el principio, ¿no? Y bueno, pues esto es deporte, esto es deporte. Hay muchas victorias parciales en una temporada, hay muchas pequeños batallas que se ganan durante la temporada que no tiene por qué medirse exclusivamente por el resultado final, ¿no? En la competición. Entonces, pues digo, yo creo que de las de los baches del camino, de los pequeños obstáculos y cómo los resuelves y cómo evalúas, cómo los gestionarías la siguiente vez, yo creo que se aprende mucho más. Y ya. Pues vamos a tu faceta como entrenador. ¿Qué objetivo Uh -huh. tienes? ¿A qué aspiras? Y para ti, ¿cuál es la situación ideal? Muy bien. Bien, digo, mi objetivo como entrenador y
y no sé si voy por buen camino porque México tiene muchas buenas cosas y hay muchos campos en los que puedes trabajar como entrenador y colaborar. Pero mi objetivo, realmente yo creo que yo para sentirme completo ahí como entrenador, yo necesitaría trabajar en un club, en una federación, en la institución que sea, que yo le pueda dedicar 25 horas al día, en que pueda sembrar a mediano y largo plazo. Y, y digo, pues yo siempre lo digo, yo soy muy de club, soy un entrenador muy de club, pero pues no siempre se dan las circunstancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora pues disfruto mucho, pero pues no hay esa estructura. En México no hay clubs casi, hay academias, clubs de uno o dos equipos. Eh, Cuando intervienes en la liga profesional no tienen ni segundo equipo, ni allí lo llaman fuerzas básicas o cantera, que diríamos. Entonces ese entorno no está, no está, no es el más propicio para eso, pero sí avanzó mucho en mi conocimiento del oficio, ¿no? Eh, entonces yo disfruto mucho en esa situación, pero mi objetivo sería consolidarme en alguna estructura, claro. Entrenando, qué es lo que te da mayor satisfacción? ¿Con qué disfrutas más? Entrenando disfruto mucho pues cuando se plasma en la cancha y en los partidos, que es el examen, pues lo que hemos entrenado, ¿no? El planteamiento que yo he pretendido con el equipo. Disfruto mucho cuando ve reflejado en, en los partidos que eso, que lo que has ido construyendo en los entrenamientos, pues adquiere su sentido. Por supuesto que me gusta que el equipo juegue bien, los equipos jueguen bien, que defiendan bien, que los jugadores se entreguen por el grupo, por el objetivo común. Eso yo creo que es pues, muy satisfactorio para todos los entrenadores. Y digo, yo me considero un entrenador de equipo, pero un entrenador de jugadores. Eh, entonces, también disfruto mucho cuando veo a los jugadores crecer durante la temporada, cuando les veo madurar como jugadores, entendiendo el juego, en lo que yo pueda aportarles. Eso disfruto mucho. Y, y aunque también he comentado eso, que se refleje lo que trabajamos en el partido, pero pues también en eso yo he cambiado y evolucionado en el sentido de que cuando empiezas considero que, o yo por lo menos cuando empezaba, estás más preocupado por intervenir mucho, por que sea reconocible tu sello de alguna manera en el juego, y ahora valoro mucho más pues, la autonomía, pues tanto del grupo entrenando como tomando decisiones en la cancha juntos. Mm, Creo que eso también sin que sea tan reconocible, pues creo que propiciar que eso suceda para mí es muy importante. Que la autonomía del grupo, entrenando, jugando, comportándose, creo que me gusta mucho. Y todo lo contrario, ¿qué es lo que más te frustra? Vamos a ver, pues sí, 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 sí. Eh, Me frustra mucho no saber hacer llegar mi mensaje, por decirlo de alguna manera. O sea, que lo que yo quiero transmitir a los jugadores no llegue con nitidez, yo no sepa expresarme bien. Eh, Eso es una cosa que sí me frustra bastante. Eh, Porque, digo, yo también ahora tengo muy presente una frase de John Wooden que es, eh, nada se enseña hasta que no se aprende.
o no has enseñado nada si no lo han aprendido, ¿no? Eh, entonces no sirve de nada soltar tu speech, contarles tu película, tu batalla y no tener el feedback de saber si estás siendo recibido de la manera que tú quieres, ¿no? Tanto en cualquier aspecto del básquet, a lo táctico, a lo personal, al comportamiento del equipo. Entonces, digo, pues yo creo que lo que más me frustra es eso, que no sea capaz de transmitir bien lo que quiero conseguir con el grupo. Luego, respecto a los jugadores, te diría que hay una cosa que también me choca, como dicen en México, me- no consigo llevarla bien, que es cuando me enfrento a demasiados jugadores a los que nunca nadie les ha dicho la verdad. Eh, digamos que los jugadores de cierto talento normalmente van creciendo y van saltando de equipos porque todo el mundo le dice lo guapos, altos y fuertes que son mm, para traerlos a sus equipos, ¿no? Y así van creciendo pues muchos jugadores que tienen talento, así se van desarrollando, sin que nadie les diga eh, nada que les haga pensar y que, bueno, pues a veces que no les guste escuchar, ¿no? Entonces, digo, pues me ha tocado en varias situaciones eh, pues entrenar equipos en los que se juntan varios jugadores con esas características. Entonces, digo, tener que ponerles, bajarles a la tierra para ayudarles, o sea, para decir, oye, yo te puedo ayudar, pero te puedo ayudar si sabes, si somos, si entre los dos eh, tenemos una mejor evaluación de lo que tú eres como jugador en este momento, yo te puedo ayudar a ir al siguiente escalón, te puedo ayudar a mejorar, te puedo ayudar a, que, a completar tu juego. Pero si no es muy complicado. Entonces, bueno, pues eso es un desgaste que a veces yo me considero en la obligación de hacerlo y bueno, pues, pero no por eso deja de frustrarme a veces. Pues vamos con la pregunta 9. La mujer entrenadora, ¿crees que tiene la misma visibilidad que el hombre entrenador? Y qué pregunta, ojalá en algún momento la pregunta nos parezca eh, no necesaria, pero sí lo es, la verdad. Mira, por un lado yo pienso que no es que tenga la misma visibilidad que el hombre entrenador, sino que muchas veces tiene más. Tiene más en el sentido de mm, que a veces el acercamiento de la prensa deportiva, de las, pues, del contenido en redes sociales, eh, pues bueno, para explicarlo, seguramente se hayan escrito más líneas y haya estado más presente en la prensa y demás, pues que Becky Hammond es asistente de los Spurs o que dirigió una liga de verano, y además la ganó, mm, que de muchos entrenadores asistentes de la NBA, ¿no? O si aquí seguramente entrenadores en competiciones FEP, pues a lo mejor se le ha dedicado algún artículo más tiempo más contenido a alguna entrenadora que a algunos entrenadores que están dirigiendo en el mismo nivel de edad. Pero es que eso, o sea, lo que nos hace ver es que pues a veces tienen más visibilidad, pero les ha costado mucho más, han tenido que superar muchas más barreras, muchos más inconvenientes, y tienen mucho más mérito que alcancen esas posiciones eh, mm, que nosotros como entrenadores. Entonces, pues ahí la verdad es que no tengo muy claro si hay que hacer algo, si hay que intervenir. Eh,
ojalá, te digo, esta pregunta no tengamos que cuestionar ni que contestarla en poco tiempo, porque se haya normalizado esa situación y todos tengamos el camino igual de fácil o de difícil. Te digo que muchas veces esa aproximación anecdótica de los medios de comunicación, eh, no sé si ayuda, retrasa o acelera una equiparación real de, de esto que me estás comentando. Eh, yo allí en México pues, he coincidido con muy buenas entrenadoras y tú fíjate cómo es la sociedad allí y son bien luchonas, como dicen en México. Eh, se preparan bien, son, la verdad es que las que acceden a ciertas posiciones son ejemplares en, en su comportamiento. Pues vamos a por la décima. ¿Crees que es que los entrenadores deberíamos tener una mayor consideración? Pues sí, la verdad. Digo, me cuesta ver, yo considero que tenemos un nivel de preparación y un nivel de entrenadores muy alto aquí en España. Y sin embargo, te digo, como te comentaba antes, pues hay veces que en México, ya no digamos Estados Unidos, que pues en Estados Unidos tú eres el coach y lo que dices es incuestionable por la posición, más la posición en la sociedad mm, que tienen en Estados Unidos, también acompañada por todo lo relacionado con el ámbito universitario, ¿no? Pues, eh, la consideración que tiene un entrenador universitario en Estados Unidos es incomparable, nunca la vamos a conseguir aquí, pero a lo mejor tenemos que fijarnos en ciertas cosas. También, te digo, no solo es en tu faceta de entrenador, sino que a lo mejor el entrenador allí recauda fondos para la universidad y está mucho más presente en la sociedad, en la sociedad normal, en el día a día, que aquí, ¿no? En México, lo que te comentaba antes, un entrenador de colegio tiene la misma consideración, mismo sueldo, mismo trabajo por horas que un profesor, que un maestro. Entonces, esa situación también me parece envidiable, me parece envidiable. Eh, por, por la consideración y porque además te obligan y se preocupan por tu formación y participas de las actividades de formación para el resto de maestros del colegio y pues ellos son los que se preocupan de inscribirte a un curso de coaching, de psicología, de redes sociales, de lo que sea. O sea, invierten en tu formación, cosa que yo creo que es aquí no solo lo económico, sino lo que, lo que aquí creo que falta es esa parte de que los clubs, colegios, inviertan en los entrenadores, eh, incluso en los equipos profesionales. O sea, en la Liga CB hay muchas veces que prefieren en presupuesto dejar disponible una partida para fichar un jugador a mitad de temporada, muchas veces. Y muchas veces eso va contra reforzar tu staff y, y considerar a los jugadores como patrimonio y que un buen staff revaloriza ese patrimonio porque lo hace mejor. eh, entonces, yo creo que a todos los niveles aquí podemos mejorar. Eh, los clubs, muchas veces también los entrenadores tenemos algo de culpa porque cuando accedemos a puestos directivos una dirección técnica, una dirección deportiva, pues tampoco nos, nos acordamos de que tenemos ahí nuestra misión, ¿no? Poner en valor la función de entrenador y
a veces pues no nos queda otro remedio, pero a veces cuando tenemos esa posición directiva, pues resulta que agrupamos funciones para sumar un pequeño sueldo para un entrenador en lugar de pelear porque el presupuesto eh, se ponga en valor de otra manera, ¿no? Y a veces lo que vamos incluso es contra la calidad porque le obligamos a un entrenador a estar presente en 7 equipos, digo, por completar un sueldo y lo que recibimos a cambio no es la misma calidad, con lo cual vienen a decirnos, oye, pero ¿por qué hacemos esto? Sí, ¿por qué le pagamos a ese tanto si no nos está devolviendo lo que estamos pagándole? Y no se trata de eso. Yo creo que tenemos que tener una mayor consideración, que tenemos que ser eh, más, tenemos que tomar otras decisiones cuando accedemos a puestos directivos de cualquier tipo y que a veces pues, tenemos que buscar alianzas para conseguir eso. Sí, eso ha surgido en varias entrevistas, ¿no? De hecho, había algún caso que comentaba, no está publicada esa entrevista todavía, saldrá no sé si en 2 o 3 días. Uh-huh. Uh-huh. Comentaba este entrenador que él lo veía poco menos que imposible, ¿no? Por el tema económico, que, Sí. que los clubes están muy limitados por los ingresos que tienen, por ser estamentos básicamente no profesionalizados, sino que todo es Uh-huh. pues de buena voluntad, es decir, hablando de que, por ejemplo, en la mayoría de los casos los directivos no cobran, utilizan su tiempo libre para echar una mano, dentro de que lo hacen de buena fe. En Sí, sí. general no están profesionalizadas, es decir, las estructuras no están Uh-huh. profesionalizadas y luego parece que, parece ser también que, bueno, creo que hay otro factor aquí en España que tiene que ver con cómo se visualiza el deporte en general, ¿no? El deporte parece más un gasto que una inversión. Uh-huh. Y partiendo de esa base, pues claro, si tú tienes unos ingresos X, parece ser que es complicado luego poder lo transformar en sueldos decentes o sueldos acordes al trabajo, al esfuerzo que se está realizando. Y ya si hablamos de contratos, pues lógicamente es más complicado todavía, ¿no? Entonces, yo creo que también es algo cultural aquí. Sí, y digo, y se convierte en un círculo vicioso, porque Sí. estaba hablando antes de las universidades americanas, que tienen unos pedazos de presupuestos dedicados al deporte, pero como te digo, pues se encargan también muchas veces los entrenadores, son los primeros en recaudar fondos para becas, fondos para la universidad, eh, los campos, las canchas están llenas, tienen algunas asociaciones estratégicas con marcas comerciales, ¿no? Casi todas están patrocinadas por alguna marca deportiva. Dentro del campus tienes tus restaurantes, pues ya sea un Starbucks, ya sea otro tipo de comercio. Pues esto también sucede en México a veces. eh, y realmente, pues te digo, es un círculo en el que es difícil si no tiene otra consideración el deporte, si no inviertes en el deporte, es difícil que recibas algo como institución, como universidad, es algo difícil que recibas algo de él si no inviertes, ¿no? Por eso te decía antes también que en el deporte escolar en España, pues yo no le veo mucho avance, pero algo hay que hacer. O sea, cada uno desde la posición en la que esté, pues habrá que intentarlo, ¿no? Sí, eso deberíamos. Pues mira, te lo enlazo con la pregunta 11. Ujú. ¿Crees que la unión hace la fuerza y que podemos luchar por unas condiciones como los demás trabajadores? Claramente sí, claramente sí, claramente sí. Digo, es difícil mejorar las condiciones en un entorno así, pues cada uno, por eso te decía que hay que buscar ciertas alianzas, porque, bueno, pues es que si siempre va a haber alguien que acepte ciertas condiciones, es muy difícil que esas condiciones mejoren, ¿no? Entonces,
Bueno, pues en el baloncesto profesional a lo mejor hay más avances en el sentido de que tú tienes, en la mayoría de las ligas, tú tienes un contrato garantizado en el que estás protegido ante FIBA. eh, Algunas ligas en las que tienen unos baremos mínimos, ¿no? Unos sueldos mínimos, en el que están fijado el criterio, en el que se debe pagar por años de experiencia, por formación, por lo que sea, por de dónde vengas. Entonces yo creo que nosotros tenemos que intentar tener como entrenadores, como grupo de entrenadores, tenemos que intentar tener algún tipo de alianza con, con las federaciones en las que trabajamos, con las ligas, en las que a través de ahí se vehicule eso. Eh, y la unión es fundamental. Te digo, hasta en un sitio en el que federativamente hasta hace poco el baloncesto no estaba nada organizado como Estados Unidos, sin embargo hay una asociación de entrenadores bien potente con actividades y con algunas actividades muy interesantes que funcionan, ¿no? Entonces, bueno, en México hay una asociación de entrenadores mm, sin miembros, o sea, digamos que sin ningún afiliado. Eh, está difícil porque lo primero que hace alguien cuando se acerca es preguntar, ¿no? ¿Y qué me das y qué me ofreces y qué saco yo si me afilio? Si me... Pero, pero el hecho es que, que funciona siempre mejor como grupo, que las decisiones que nos acerquemos al resto de estamentos del básquet, eh, como grupo siempre tiene mejor funcionamiento, siempre tiene mejor llegada a cualquier ámbito. Sí, la individualidad es complicado que consiga que consiga que se nos escuche Sí, más. sí, o sea, yo digo ya, yo sí siento que aquí hemos estado, digo, yo lo que conozco es el ámbito de Madrid, ¿no? Eh, pero sí hemos estado un poco desorganizados, cada uno a la suya. eh, pues todo funciona mejor siempre como colectivo, ¿no? Pues mira, el reflejo a lo mejor del SINEP de entrenadores, eh, el sindicato de entrenadores que nació en España, ¿no? Hace poco. O vuestra iniciativa, pues digo, ha habido otras asociaciones, pero yo creo que estamos en un momento en el que este es el definitivo. Este es el definitivo. Yo creo que ya está. Digamos bueno, a lo mejor como generación podemos haber alcanzado cierta madurez como entrenadores y ya está, ya está. O sea, llegamos juntos mucho más lejos juntos, llegamos mucho más lejos juntos y creo que es la manera, que es la manera. Eh, Digo, ahí en Estados Unidos se valora mucho, por ejemplo, los árboles de formación de entrenadores, ¿no? Un entrenador eh, que los asistentes están para agarrar su vuelo, agarrar su camino y los entrenadores pues estamos para potenciar a quien trabaja con nosotros, ¿no? Y alegrarte de que cuanto más lejos llegue mejor y no tenerle opacado porque me conviene que esté muchos años en un club, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar en ese sentido, en hacernos todos un poquito mejores, en- en que el tuerto, ¿no? En el país de los ciegos, yo creo que funcionamos todos y bueno, y que va en la esencia de ser entrenador, el hacernos entre todos un poquito mejores. Perfecto, pues te amplío la pregunta, o mejor dicho, te la convierto en que me hagas una propuesta. ¿Qué propones para Ujú. que el gremio de entrenadores
en este caso la asociación, podamos tener algo más de punch, ¿no? Que la gente quiera... Sí. ¿Qué faltaría o qué observas tú que puede faltar para que la gente se anime un poco más y se asocie? Ujú. Sí, pues mira, digo, en dos aspectos, en dos ramas. Yo creo que como asociación, cuanto a actividades a desarrollar como asociación, pues te digo, yo estoy seguro de que muchas las hacéis, pero por si acaso, yo creo que hay que encontrar esos socios comerciales, eh, hay que, hay que encontrar esas alianzas estratégicas, no solo con marcas que, pues al final, eh, muchas veces son las federaciones las que absorben ciertos patrocinios, ¿no? De clubs y de asociaciones como puede ser esta. Bueno, pues tenemos que encontrar esa alianza con la federación en la que trabajamos y competimos, eh, para que redunde en beneficio de todos, para el tener los contactos, como para si en un curso en otra provincia, en otro país, solicitan un ponente para un clínico o para tal, pues sea a través de la asociación el que lo pueda proponer y no siempre a través de las federaciones o de contactos de otro tipo. Creo que viene muy bien tener contacto con otras asociaciones para hacer ese tipo de intercambios. Eh, lo que te decía también, la asociación allí en Estados Unidos, pues por ejemplo, da unos premios anuales para cada categoría en la que los entrenadores votan eh, al mejor entrenador o al que, bueno, el galardón, el premio que se considere, pero yo creo que eso pues también crea vínculo entre nosotros, y, y es una buena actividad, me parece a mí. Eh, no sé, yo digo, yo tengo muy presente cuando sales de tu país, eh, pues se te quita un poco, pues parece que durante estás aquí inmerso en la competición y sí, pues hay entrenadores con los que tienes más afinidad que otros. Cuando sales, pues al final casi hasta son un poco tuyos los éxitos de otros compañeros que están entrenando en el extranjero, ¿no? Y, y pues te sientes orgulloso cuando se logra algún... Entonces yo creo que como actividades, pues hay otro tipo de actividades que se pueden hacer y es fundamental alianzas estratégicas con las federaciones, con las ligas, eh, mm, ver la manera a lo mejor de gestionar los contratos o las remuneraciones a través de algún reglamento de la federación. No sé si estipular unos sueldos mínimos, no sé exactamente cómo está ahora, no estoy muy metido en eso, pero que los clubes tuvieran que gestionar la inscripción de sus entrenadores a través de la federación con una serie de condiciones, de requisitos mínimos, no solo el título de nivel uno 2 o superior. Bueno, digo, sé que no siempre te llama a muchas puertas y no en todas te abren, pero bueno, hay que intentarlo. El pico y pala. Sí, siempre eso. Digo, y es inevitable que, bueno, pues el testigo, lo más importante, lo más complicado es arrancar un proyecto como este, ¿no? Y, y yo creo bueno, pues ahora hay que sumarse a empujar detrás de los que lo habéis iniciado, de gente como tú, como Gabor, Diego, Álvaro, quienes hayáis iniciado el proyecto. Bueno, pues ya está hecho lo más difícil, que es poner algo en marcha como esto. Ahora hay que empujar todos detrás. Perfecto, pues en principio lo que es la entrevista la doy por Ujú. finalizada porque lógicamente la última pregunta en tu caso no es aplicable porque Sí. evidentemente eh,
te has decidido por el baloncesto y te dedicas al baloncesto. Entonces, te la voy Sí, a... pero sí me gustaría... Bueno, sí, perdóname. No, Plantea, nada, nada, no ¿sabes? te preocupes. Que comenta lo que tengas que comentar y te Mira, cuento. pero sí me gustaría, eh, porque te digo, yo más soy arquitecto, ¿no? Y en un momento dado, bueno, pues se dieron las circunstancias y decidí dedicarme plenamente al baloncesto. Y no eran mejores condiciones como entrenador que como arquitecto, por mucho por mucho que se pueda intuir. Y entonces yo animo a hacerlo. Yo, si volviera a intentarlo, me iría a trabajar fuera. Antes se abren una serie de caminos, de posibilidades. Mejoras tú como entrenador, eh, se te abre la mente. Entonces yo animo a que a veces hay que tomar ciertos riesgos, ¿no? Hay que, a veces mm, la decisión mejor no siempre está ligada a la estabilidad. Entonces, en Madrid yo pienso que, bueno, tenemos una buena competición, tenemos buenos clubs y nos vale como para estar compaginando, compatibilizando otro trabajo con ser entrenador. Eh, a lo mejor en otros sitios, pues la única opción que tienes de ser entrenador es arriesgar, ¿no? Pues no hay, no tienes la estabilidad que te dan. Entonces, bueno, yo animo al que tenga la oportunidad que lo intente, que lo intente. No creo que las cosas que no salgan bien cuando tomas una decisión como esta o dedicarte de lleno al básquet, eh, creo que hasta los obstáculos te hacen mejorar y te ayudan en los siguientes pasos, ya sea en el básquet o en el resto de tu camino. Eh, entonces, yo he elegido esto, he elegido este camino y animo a todos a hacerlo. No se me olvida tampoco con uno de los jefes de cantera que tuvo el Real Madrid, con los que yo trabajé, con Jesús Trueba, me acuerdo refiriéndose a un entrenador de cantera del Juventud que decía, no, es que ya ha puesto todos los huevos en la misma cesta. ¿Qué significa? Que ahora, ¿no? Pues cuando empiezas a entrenar, pues vas vas repartiendo de dónde vienen tus ingresos o vas repartiendo de dónde viene. Bueno, ese entrenador ahora, en su momento, ese entrenador llegó a ser entrenador ACB, ¿vale? Porque si no tomas esa decisión no sucede. Si no tomas ese riesgo, más medido o menos medido, no suceden los siguientes pasos. Entonces, bueno, pues yo animo a todos los que tengan esta pasión que yo tengo por el básquet a que lo hagan. Y más pronto que tarde. Perfecto. Te ampliaría la pregunta sobre el tema de la licencia FIBA y cómo surgió la oportunidad, pero creo que en el evento en directo mañana creo que va a surgir esa pregunta. Ok. Entonces, como esta grabación, aunque va a salir después, pues sería un poco repetir sobre ello, lo dejaré para esa ocasión, porque creo que ahí hay cosas bastante interesantes que además sobre lo que has dicho de tomar una decisión y tomar un riesgo, es algo que ya ha salido en alguna otra entrevista, que era precisamente de una mujer entrenadora que decidió marcharse de Madrid para ir a entrenar fuera de Madrid a Sí. un equipo. Y bueno, creo que esas decisiones que se toman a veces, pues bueno, creo que hay un factor importante que has dicho, ¿no? Que quiere decir que aquí en Madrid tenemos, entre comillas, y no son las mismas palabras, pero bueno, tenemos, digamos, mucho donde elegir y que el hecho de no tener, que económicamente no nos soporte esa posibilidad, digamos, si no escogiendo un montón de equipos, nos permite compatibilizarlo, ¿no? Mientras que si te vas fuera, no es que no se pueda hacer también. Por ejemplo, Roberto Morentín en otra entrevista
él hablaba de su faceta como jugador, fue a jugar a Francia y en Francia le dieron 2 equipos para entrenar. Entonces empezó su faceta de entrenador en Francia desde la parcela de jugador profesional, además. Sí, sí, Y sí. bueno, esa aventura, entre comillas, ese tomar esa decisión, pues bueno, creo que es algo que está muy bien que lo digas, porque seguro que hay mucha gente que en un momento dado pueden dudar y oye, ojalá escuchen Sí, lo de mañana. y yo, y yo te digo, pues he dirigido en 3 equipos profesionales en México. Eh, y es normalmente para lo que nos movemos, ¿no? Para lo que salimos como entrenadores es para dirigir en tal liga, ¿no? Pero imaginaros la de cosas que hay que hacer. Digo, yo durante el año trabajo con entrenadores, trabajo con jugadores, eh, apoyo a selecciones estatales allí, pues como serían de comunidad autónoma aquí, asesorías. He hecho muchas cosas que no solo son dirigir un equipo profesional. Claro, eso es más difícil que te lo ofrezcan estando aquí. Eso es el camino que vas abriendo allí. Y según vas insistiendo, pues se van abriendo otras puertas. Y vas generando, entre comillas, tu propio trabajo y tu propia agenda. Digo, no es fácil. Pues a lo mejor en México, que puedes pensar que es el mismo idioma, pero es como hablaba el otro día un jugador, ¿no? Que de Madrid llegó a Sevilla y pensaba que sabía español, pero bueno, pues en México a veces pues tampoco parece, hay que aprender, hay que aprender. Y esa parte la tienes ganada en cierto modo, pero con respecto a otros países, ¿no? Pero hay muchas cosas, hay muchas cosas que hacer, pues digo, trabajar para colegios, para universidades, para entrenadores. Hay muchas cosas que no son estrictamente trabajar en una liga profesional de 4, 5, 6 meses. Pero eso solo sucede pues porque estás allí. Sí, desde luego, desde luego. Pues Luis, muchísimas gracias por prestarnos un Nada, ratito de tu tiempo y contarnos. a vosotros, a vosotros. A vosotros por acordaros de mí, a vosotros por la iniciativa y por lo que, a lo que le estáis dando forma y mucho éxito, que, bueno, pues que participemos de él, que podamos colaborar de otra manera y que vuestro éxito es el de todos.